Gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el consejero Murayama. Gracias. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos se ha vuelto uno de los asuntos más sensibles de la vida política nacional y, por supuesto, deviene en una de las responsabilidades mayúsculas de la autoridad electoral. En el tema del dinero en la política o de dinero y política convergen dos temas centrales: la equidad en la contienda electoral y la legalidad en el origen de los recursos que se invierten para sostener estructuras partidistas y para buscar el voto ciudadano. Hoy, 20 de julio, menos de mes y medio después de la celebración de la jornada electoral del 7 de junio, esta autoridad conoce los dictámenes y proyectos de resolución sobre los recursos económicos involucrados en las campañas electorales. Esto es gracias al nuevo marco de fiscalización que introdujo la reforma constitucional y legal de 2014. En el pasado, transcurrían más de 2 meses después de finalizada la campaña para que los partidos comenzaran a entregar sus informes, y a ello había que sumar otros 5 meses para que la autoridad procesara la información y entregara los dictámenes y proyectos de resolución. Como se sabe, antes, primero se calificaban las elecciones, tomaban posesión los cargos electos y luego se conocían los resultados de la fiscalización. Eso ha cambiado diametralmente. En algo más de 40 días estamos concluyendo la fiscalización de las campañas. Los dictámenes a su consideración involucran a 13.550 candidatos, 2.667 federales y 10.883 locales. En la elección federal se presentaron 5.325 informes de candidatos y solo se dejaron de presentar 8, es decir, un cumplimiento del 99.85%. En las elecciones locales el cumplimiento en presentación de informes fue del 93% de los candidatos. En el sistema integral de fiscalización, los partidos cargaron 1.069.092 operaciones de ingresos y egresos. En el sistema se analizaron 416.945 pólizas. En el campo, la Unidad Técnica de Fiscalización identificó 40.066 testigos, de los cuales 15.966 no fueron reportados por los partidos políticos. Es decir, ante la omisión de los actores políticos de informar con plena veracidad, fue el ojo fiscalizador del INE el que detectó y documentó ese gasto y propone sancionarlo. En las 17 campañas, la federal y las 16 locales, el INE cuantificó ingresos por casi 3.000 millones de pesos de los actores, 2.998 millones, 1.058 en las campañas federales y 1.930 en las locales. Los egresos ascienden a 3.110 millones, de los que 1.050 son en la federal y 2.060 en las locales. Como se ve, los partidos tienen pasivos, pues su gasto en las elecciones locales superó en cerca de 130 millones a sus ingresos. Ello merecerá seguimiento de esta autoridad en las cuentas por pagar de los partidos. Los dictámenes permiten acreditar que el 90% de los recursos utilizados por los partidos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes tuvieron origen público en las campañas federales. En las locales, los recursos públicos representaron el 82% de los ingresos. Así, el financiamiento privado significa solo una décima parte en las campañas federales y casi una quinta parte en las locales. Ello demuestra que la disposición constitucional de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado se cumple. Las sanciones de los proyectos de resolución a su consideración ascienden a 392 millones de pesos, 131 en el ámbito federal y 261 en las elecciones locales. Proponemos sanciones que representan el 13.5% de los ingresos y del 12.6% de los gastos. Pero si tomamos el flujo total del dinero a las campañas, es decir, la legalidad del monto acumulando ingresos y gastos, las sanciones representan el 6.43% del total. Es una buena noticia. Los partidos y candidatos obtuvieron los recursos económicos para sus campañas en apego a la ley y los gastaron en fines lícitos, previstos y permitidos. Como ha explicado el secretario ejecutivo, la variación entre el monto de sanciones que circuló en los dictámenes hace 6 días y los engroses que están a su disposición el día de hoy se debe a la aclaración de información por parte de los partidos, no a la presentación de información adicional. Las faltas más frecuentes de los partidos políticos y candidatos consistieron en omitir
registrar gastos y en no comprobar egresos. Es decir, ahí donde se detectaron problemas fue en la salida, no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos. Puede decirse que las campañas se financiaron con dinero limpio. La no comprobación de gastos y la presentación de pólizas sin soporte documental implica sanciones agregadas por 179 millones de pesos, el 45.7% del total de las multas. El no reporte de gastos da un monto de sanción de 175 millones de pesos, el 44.7%. En suma, la no comprobación de gastos y el no reporte de los mismos representan el 90.4% del total de las sanciones. Las sanciones a nivel federal dan un promedio de 11 millones de pesos por partido, pero el Partido Verde por sí solo acumula sanciones por 60.9 millones de pesos a nivel federal, prácticamente la mitad, el 46.5% del total de las multas por campañas para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el caso local, el partido más sancionado es Acción Nacional con 50.4 millones, seguido por el PRD con 35.4 millones, Movimiento Ciudadano con 23.7 millones, el PRI con 21.6 millones, Morena con 19.2 millones, el PT con 14.5 millones, el Verde con 12 millones, el Humanista con 9.9 millones y finalmente Nueva Alianza con 3.6 millones de pesos. Hay un resolutivo de los proyectos de resolución del que me aparté en la Comisión de Fiscalización y sobre el cual pido una votación particular. Se trata de la instrucción a la Unidad Técnica de Fiscalización para que, tras revisar si hubo financiamiento público para gastos de campaña que no se llegó a erogar directamente en las actividades proselitistas, se retiren esos recursos a los partidos políticos. En mi opinión, no hay ninguna disposición expresa que obligue a los partidos a reintegrar esos montos de existir y el INE tampoco tiene atribución para retirar esos recursos. Por el principio de certeza, es incorrecto que la autoridad genere disposiciones para las campañas cuando las mismas ya concluyeron e inaugure normas a aplicar con retroactividad en perjuicio de los sujetos regulados. Vuelvo al asunto central. La fiscalización a los actores políticos se ha hecho cada vez más rigurosa, exhaustiva y expedita. El Estado mexicano, a través del INE, vigila y verifica la probidad en el acceso a los recursos de las contiendas y el respeto a la equidad en el gasto. Construimos en unos meses un sistema integral de fiscalización robusto. Y frente al sentido común y el discurso antipolítico, podemos acreditar que los partidos políticos, en su enorme mayoría, han cumplido a cabalidad con sus obligaciones. Agradezco a la Unidad Técnica de Fiscalización su esmero y profesionalismo. Muchas gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la